exclusiva. Todo esto al final lo gobierna, en pocas palabras, aquí, esta región del cerebro, la zona prefrontal, que es la que evolucionó más tarde, y hay personas que, pues porque tienen un mayor control de esta zona, tienen más paciencia, tienen más autocontrol, son más capaces de, entre mucha información, manejarla bien y decir, pues me compro esto, me compro lo otro, después de pasar 2 años valorando. Pero hay muchas personas, no sé tú, pero yo desde luego que entro de repente a una tienda, veo un teléfono móvil y a lo mejor me voy a mi casa pensando, quiero este. Y cuando te preguntan por qué, a lo mejor yo no le doy ningún dato técnico, a lo mejor empiezo luego a racionalizar, pero realmente es que se me ha metido entre ceja y ceja y quiero ese teléfono. La Y famosa frase de lo necesito. lo necesito, que ahí entramos en las necesidades / deseos, esto es un debate también interesante, pero sí, nos movemos por un montón de cosas inconscientes, como empezábamos realmente esta charla, y eso sigue rigiendo en el día de hoy, en el pleno siglo XXI. Entonces, muchas veces, pues sí, te pueden decir, coño, con toda la información que tienes y por qué has elegido esto, si podías haber valorado más, pero es que quería algo rápido, porque es que al final, y por eso entramos en lo que te decía de que quizás la mejor manera de combatir esto es la enseñanza haciendo un esfuerzo por parte de todos, de decir, si desde el principio se educa a que somos así y nuestra naturaleza es esta, pues buscar estrategias que combatan contra esto. Si tú sabes que eres muy propenso a dejarte llevar por la influencia del boca a boca, por ejemplo, de lo que te diga una persona, que es muy bueno este teléfono, pues usa estrategias individuales, cada persona una. Hay estudios que dicen que, por ejemplo, muchos de estos sesgos, muchas de estas cosas inconscientes que nos afectan al tomar decisiones, desaparecen cuando decidimos en grupo. Porque, por ejemplo, en una empresa que tiene que decidir a qué destinar los recursos, por ejemplo, si tuviera que decidirlo solo una persona, probablemente se afectaría mucho más por esto del boca a boca, por sus propios sesgos y demás. Pero si en vez de ser una persona se reúne con un equipo de 5 o 6 personas, como entre todas van a estar valorando, una va a frenar a la otra va a frenar a la una y al final van a tener una decisión más racional que si la decide solo uno. Pues hay estrategias, no está todo perdido. Aunque seamos a veces un poco un mono loco, no está del todo perdido. Todo lo que hablaba Voltaire. Yo siempre fui muy fan de la filosofía y Voltaire hablaba de la fuerza de la comunidad humana. O sea, siempre era un poco machista, un poco mucho, pero no le faltaba razón cuando hablaba de lo que tú acabas de comentar al final. Él vivió toda esta época de convulsión de la sociedad en Francia. Entonces, creo que pudo ver desde un prisma bastante certero lo importante que era la conciencia colectiva a la hora de remar hacia una dirección correcta. Exacto. Si es que, de hecho, por esto de que es que al final, si te das cuenta, todo lo que estamos tratando en verdad está súper entrelazado y al final todo toca con todo. Tú antes decías que no siempre llueve al gusto de todos. Claro, efectivamente, si tenemos en cuenta la visión individuo, yo soy yo y mis circunstancias, pues no tiene por qué llover a gusto mío, pero se supone que una está la esfera individual y luego está la esfera social y como sociedad es lo que realmente nos ha hecho llegar hasta aquí. Una persona sola no mueve el mundo, no cambia una cultura, una sociedad, es la comunidad. Entonces, al final, eso creo que hay que aceptarlo. Hasta, por ejemplo, Albert Einstein tiene un libro que es casi como una especie de autobiografía, no es biografía del todo porque tampoco te cuenta su vida, pero es como, se llama de hecho Mi visión del mundo, de Albert Einstein. Y te cuenta reflexiones o cartas que se mandaba con amigos, con gente investigadora y demás. Y en las primeras páginas me encantó cuando lo empecé a leer porque el hombre te decía, es paradójico cómo choca mi deseo o mi necesidad de aislamiento social a nivel de que él estaba a gusto solo, él reflexionando en su casa, solo, dándole vueltas a sus cosas, y eso chocaba con el hecho de que sabía que la sociedad al final era lo importante, el hecho de que aunque él quisiera aislarse, se debía al resto de sociedad y todo lo que hiciera como científico, todo lo que hiciera, todas sus ideas,
al final iban a tener una repercusión a nivel social y si la sociedad no funciona, tampoco vas a tener tranquilidad a nivel individual. Si la sociedad está en la mierda, eso te va a arrastrar como individuo al final. Eso es imposible, esas personas que hablan de que ellos en su soledad son felices, porque al final van a ser, ellos forman parte de todo el imaginario social, ellos van a ser víctimas directa o indirecta de las decisiones que tome el imaginario colectivo. Es imposible Correcto. que puedan mantenerse al margen. Es imposible. Que todo está conectado, todo es causa-efecto a nivel sociedad. Fíjate que yo a nivel causa-efecto, en un nivel más metafísico del concepto, creo y no creo, pero sí que creo en la causa y efecto del entramado social. Es que es Creo así. que todo lo que hagamos como sociedad nos afecta individualmente. Es que al final tú te mueves en, o sea, tú fíjate, por ejemplo, lo que ha pasado ahora con el COVID, si es que no hay mejor ejemplo que esto. Tú puedes tener tus planes a nivel individual y hacer los planes que te dé la gana, pero si de repente viene algo que afecta a la sociedad global, automáticamente tú te tienes que adaptar a los nuevos tiempos que corren. Y esto ha sido así y lo será siempre, porque es que para que te hagas una idea, hay muchos psicólogos, sobre todo psicólogos sociales, como ya su propio nombre indica, ya te deja ver por dónde van, no conciben que se estudie, por ejemplo, al ser humano solo. Es que, de hecho, te dicen, ¿de qué sirve estudiar al ser humano? Por ejemplo, cómo toma decisiones él solo, cómo piensa él solo, cómo lo que sea él solo, si luego realmente el resto de su vida la vive en sociedad. Es que no es lo mismo estudiar. De hecho, hay cantidad de ejemplos. Tú puedes pensar, si yo estuviera ahora mismo solo, me tomaría una cervecita. Llegas a tu grupo de amigos en el bar y todos empiezan un café, un té, otro café, otro té. Te toca pedir a ti y dices, venga, va, una manzanilla. Y no te pides la cerveza porque la presión social ha hecho que cambie un poco o que te ubiques. Como siempre dependerá de mil casos, a lo mejor te pides la cerveza, pero el caso es que condiciona todo, que vivimos en sociedad, que precisamente lo que nos ha traído hasta aquí es nuestra capacidad de empatizar, de establecer lazos con otras personas. Por eso es un poco absurdo ir contracorriente y pretender aislarse. Otra cosa es que luego seas más sociable o menos, tengas más capacidad de relacionarte con más gente o menos, pero rechazar el mundo en sociedad sería absurdo. O sea, no te puedes ir a una isla desierta, aunque os llaméis la cocotera, no te puedes ir a una isla llena de cocos a vivir tú solo, porque, hombre, podrías, pero... El agua de coco es indigesta. Está buena, pero es indigesta. Yo prefiero la cerveza. Pues el agua de coco no la he probado, no te puedo decir.